Las 10 parábolas más famosas de la Biblia. Bienvenidos a nuestro emocionante viaje a través de la historia bíblica, donde exploraremos las 10 parábolas más famosas que han cautivado a creyentes y no creyentes durante siglos. La Biblia, como una de las obras literarias más influyentes de todos los tiempos, contiene una amplia variedad de enseñanzas y narraciones que transmiten sabiduría y verdades espirituales en forma de parábolas. Estas historias breves y poderosas nos invitan a reflexionar sobre la vida, la fe y el significado más profundo de nuestras acciones. Dicho esto, comencemos con las parábolas. Número 10. La parábola de los obreros de la viña. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. La parábola de los obreros de la viña es una enseñanza que se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia. En esta parábola, Jesús cuenta una historia para transmitir un mensaje espiritual y moral a sus seguidores. La parábola relata cómo un dueño de una viña sale temprano por la mañana a contratar obreros para trabajar en su campo. Llega a un acuerdo con ellos para pagarles un denario, que era la moneda de pago común en esa época, por su trabajo en el día. Después de contratar a los primeros obreros, el dueño vuelve a la plaza varias veces durante el día y continúa contratando más trabajadores, prometiéndoles una compensación justa por su esfuerzo. Al final del día, cuando llega el momento de pagar a los obreros, el dueño comienza por darles un denario a aquellos que fueron contratados por último, los que solo trabajaron una hora. Esto causa sorpresa y molestia entre los primeros obreros, quienes esperan recibir más dinero debido a su mayor tiempo de trabajo. Sin embargo, el dueño les explica que se ha cumplido el acuerdo establecido y que él tiene el derecho de hacer lo que desea con su dinero. Les recuerda que no han sido tratados injustamente, ya que recibieron lo acordado inicialmente. El mensaje principal de esta parábola es la enseñanza sobre la gracia de Dios y su justicia. Jesús utiliza la figura del dueño de la viña para representar a Dios, quien muestra su generosidad y amor incondicional al recompensar a todos los trabajadores, independientemente de cuánto hayan trabajado. La parábola desafía la mentalidad humana de buscar recompensas basadas en el mérito y enfatiza la igualdad en el reino de Dios. Esta historia invita a reflexionar sobre la importancia de no compararse con los demás y no buscar recompensas terrenales, sino confiar en la gracia de Dios. Además, nos recuerda que el amor y la generosidad de Dios son inmerecidos y que no podemos ganarnos la salvación por nuestras propias obras, sino que es un regalo dado libremente. Número 9. La parábola del rico insensato. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 21. La parábola del rico insensato se encuentra en el Evangelio de Lucas en la Biblia. Jesús la cuenta como una lección para advertir sobre la codicia y la falta de perspectiva espiritual. La historia narra la experiencia de un hombre rico cuyos campos producen una gran cosecha. Al tener tanto grano almacenado, se enfrenta a la cuestión de dónde almacenarlo todo. Decide derribar sus graneros existentes y construir otros más grandes para guardar sus abundantes cosechas, y así poder disfrutar de una vida de comodidad y seguridad durante muchos años. Sin embargo, en lugar de mostrar gratitud y generosidad hacia los demás, el hombre solo piensa en sí mismo y en su bienestar material. Se felicita diciendo: "Tienes muchas riquezas almacenadas para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta de la vida". En ese momento, Dios le habla y le dice: "Necio, esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Y qué sucederá con lo que has acumulado?". La parábola concluye con la enseñanza de Jesús de que aquellos que acumulan riquezas para sí mismos pero no son ricos para con Dios, son considerados insensatos. La parábola del rico insensato nos enseña varias lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra la fugacidad de la vida y la incertidumbre de nuestro tiempo en la tierra. Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará nuestro fin, por lo tanto, enfocar nuestras vidas exclusivamente en acumular riquezas materiales es una perspectiva limitada y egoísta. En segundo lugar, la parábola nos llama a la reflexión sobre nuestras prioridades y cómo usamos nuestros recursos. No está mal tener posesiones o disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo, pero debemos recordar que nuestras bendiciones deben ser compartidas con los demás y usadas para ayudar a quienes lo necesitan. Finalmente, la parábola nos insta a ser ricos para con Dios. Esto significa que debemos buscar una relación significativa y espiritual con Dios, cultivar virtudes como la bondad,
la generosidad y la compasión, y vivir nuestras vidas con un propósito más allá de la acumulación de riquezas terrenales. Número 8. La parábola de la levadura. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. La parábola de la levadura es una enseñanza que Jesús compartió con sus seguidores durante su ministerio en la tierra. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo y presenta una lección espiritual poderosa a través de una metáfora simple. En la parábola, Jesús compara el reino de los cielos con una pequeña cantidad de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina. La levadura es un agente que se utiliza para hacer que la masa de pan se eleve. Jesús afirma que, aunque la levadura es pequeña en comparación con la cantidad de harina, eventualmente afectará a toda la masa. La levadura, en este contexto, representa el mensaje del Evangelio y el poder transformador del reino de Dios. Jesús quiere transmitir a sus seguidores que el impacto del Evangelio no se limita a unas pocas personas, sino que tiene el potencial de extenderse y transformar todo el mundo. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios crecerá y se expandirá gradualmente, influenciando a las personas y transformando la sociedad. Aunque el mensaje del Evangelio puede comenzar modestamente, su poder de cambio es significativo y puede tener un impacto duradero en la vida de las personas. Además, la parábola de la levadura también puede interpretarse como un llamado a los creyentes a ser agentes de cambio en el mundo. Al igual que la levadura se mezcla con la harina y transforma toda la masa, los seguidores de Jesús deben esparcir el mensaje del amor, la compasión y la justicia en todas las áreas de la sociedad, con la esperanza de hacer una diferencia positiva en el mundo. Número 7. La parábola del fariseo y el publicano. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano es una historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas. En esta parábola, Jesús utiliza dos personajes para enseñar una lección sobre la actitud correcta ante Dios. El fariseo era un líder religioso y el publicano era un recaudador de impuestos, considerado pecador y despreciado por la sociedad en ese tiempo. Ambos personajes van al templo a orar, pero tienen actitudes y enfoques muy diferentes. El fariseo se para en un lugar prominente y comienza a orar, pero en lugar de dirigirse a Dios con humildad, se enorgullece de sus buenas obras y se jacta de su rectitud. Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, y doy diezmos de todo lo que gano. Por otro lado, el publicano se queda en un rincón apartado, golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento y diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Al final de la parábola, Jesús revela la lección que quiere enseñar. Afirma que el publicano, a pesar de su reputación de pecador, fue justificado ante Dios porque mostró humildad y reconocimiento de su necesidad de perdón. Mientras tanto, el fariseo, a pesar de su aparente rectitud, no fue justificado porque su actitud era orgullosa y despreciaba a los demás. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. No podemos confiar en nuestras buenas obras o en nuestra propia justicia para ganar el favor de Dios. En cambio, debemos reconocer nuestras fallas y pecados, y confiar en la misericordia y el perdón de Dios. Número 6. La parábola de los talentos. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos es una enseñanza que se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia. Jesús contó esta parábola a sus discípulos para transmitir una lección importante sobre el uso adecuado de los dones y habilidades que Dios nos ha dado. La historia relata cómo un hombre rico, antes de irse de viaje, entrega diferentes cantidades de dinero a 3 de sus siervos, según su capacidad. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El talento era una medida de peso y moneda en la antigua Palestina, pero en esta parábola se utiliza como una metáfora para representar los recursos y habilidades que Dios nos confía. Los 2 primeros siervos se pusieron a trabajar de inmediato y utilizaron los talentos que se les habían dado para obtener ganancias. El siervo que recibió 5 talentos duplicó su inversión y el que recibió 2 talentos también obtuvo un beneficio igual. Sin embargo, el tercer siervo, por temor y falta de confianza,
decidió enterrar su talento en la tierra y no hacer nada con él. Después de un tiempo, el amo regresó y pidió cuentas a sus siervos. Los dos primeros se presentaron y mostraron cómo habían duplicado los talentos que se les habían confiado. El amo los elogió y les dio mayor responsabilidad y alegría. Pero el siervo que había enterrado su talento fue reprendido por su pereza y falta de acción. El amo le quitó el talento y se lo dio al siervo que tenía 10 talentos. La parábola concluye con la enseñanza de que a aquellos que utilizan bien los dones y habilidades que se les han dado, se les dará aún más, mientras que aquellos que no los utilizan perderán incluso lo poco que tienen. La historia resalta la importancia de ser diligentes y responsables con lo que se nos ha confiado, ya sea en términos de talentos naturales, recursos financieros u oportunidades de servir a Dios y a los demás. Número 5. La parábola de la oveja perdida. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. La parábola de la oveja perdida es una historia contada por Jesús en la Biblia para transmitir una lección sobre el amor y la compasión de Dios hacia aquellos que se han alejado de Él. En esta parábola, Jesús describe a un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde. El pastor deja las 99 ovejas en el rebaño y se va en busca de la oveja perdida. Busca incansablemente hasta que finalmente la encuentra. Luego, con gran alegría, carga a la oveja en sus hombros y regresa a casa. Al llegar, el pastor llama a sus amigos y vecinos para celebrar porque ha encontrado a su oveja perdida. La parábola de la oveja perdida tiene un significado profundo. Jesús quería transmitir que Dios se preocupa por cada persona individualmente, incluso cuando se alejan o se pierden. Dios está dispuesto a ir en busca de aquellos que se han alejado de Él, con amor y misericordia. La parábola muestra la importancia de cada vida y cómo Dios se regocija cuando alguien se arrepiente y vuelve a Él. Esta parábola también enseña la importancia de la compasión y la búsqueda activa de aquellos que necesitan ayuda. Jesús compara su propia misión en la tierra con la del pastor que busca a la oveja perdida. Él vino a buscar y salvar a los que se habían alejado de Dios. Número 4. La parábola del buen pastor. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 18. La parábola del buen pastor es una enseñanza muy conocida que se encuentra en el Evangelio de Juan, dentro del Nuevo Testamento de la Biblia. En esta parábola, Jesús utiliza la figura de un pastor para transmitir un mensaje profundo sobre su relación con sus seguidores y su papel como líder espiritual. En la parábola, Jesús compara a sí mismo con un buen pastor que cuida de su rebaño de ovejas. Él dice que el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas y ellas le conocen a él. El pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas le siguen porque reconocen su voz y confían en él. El buen pastor muestra un cuidado y amor incondicional hacia sus ovejas. Él las protege de los peligros, las guía hacia pastos verdes y les provee todo lo que necesitan. Incluso está dispuesto a sacrificar su vida por ellas si es necesario. Por otro lado, el ladrón o el asalariado que no es el pastor verdadero, no tiene el mismo compromiso y amor por las ovejas, por lo que no les importa su bienestar y las abandonan cuando se enfrentan a cualquier dificultad. En esta parábola, Jesús nos enseña que Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nos cuida con amor y compasión. Nos guía en nuestras vidas, nos provee de lo necesario y nos protege de los peligros espirituales. También nos muestra su disposición a dar su vida por nosotros, como lo hizo en su crucifixión, para salvarnos del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. La parábola del buen pastor nos invita a confiar en Jesús como nuestro guía y protector. Nos anima a seguir su voz y a mantener una relación íntima con Él. Además, nos reta a reconocer y alejarnos de las voces engañosas que pueden intentar desviarnos del camino de la verdad y la vida abundante que Jesús ofrece. Número 3. La parábola del sembrador. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. La parábola del sembrador es una de las parábolas más conocidas y significativas en la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Mateo. Jesús la contó a una gran multitud que se había reunido para escuchar sus enseñanzas. La parábola relata la historia de un sembrador que salió a sembrar sus semillas. Mientras arrojaba las semillas, estas cayeron en diferentes tipos de terreno.
Algunas cayeron junto al camino, donde las aves se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y aunque germinaron rápidamente, se marchitaron debido a la falta de raíces. Otras cayeron entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas. Y finalmente, algunas cayeron en buena tierra, donde produjeron una cosecha abundante. Jesús explicó el significado de esta parábola a sus discípulos. Las semillas representan la palabra de Dios, es decir, el mensaje del Evangelio. El sembrador representa a Jesús o a cualquier persona que predique la palabra de Dios. Los diferentes tipos de terreno simbolizan los diferentes receptores de la palabra. Las semillas que cayeron junto al camino representan a aquellos que escuchan el mensaje, pero no lo entienden y el diablo viene y se lleva la palabra de sus corazones. Las semillas en terreno pedregoso son aquellos que reciben la palabra con gozo al principio, pero no tienen raíces profundas, por lo que abandonan la fe cuando enfrentan dificultades o persecución. Las semillas entre espinos representan a aquellos que son ahogados por las preocupaciones de la vida y las riquezas, lo que impide que la palabra dé fruto en ellos. Y las semillas en buena tierra son aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la aplican en sus vidas, produciendo una cosecha abundante. La enseñanza principal de esta parábola es que la forma en que recibimos y respondemos a la palabra de Dios tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Para que la palabra fructifique en nosotros, debemos ser receptivos, comprenderla y vivirla en nuestra vida diaria, evitando las distracciones y los obstáculos que pueden impedir su crecimiento. Número 2. La parábola del buen samaritano. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. La parábola del buen samaritano es una historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas en la Biblia. En esta parábola, Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley que le pregunta cómo obtener la vida eterna. Jesús le dice que debe amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismo. Para ilustrar su respuesta, Jesús narra la historia de un hombre que fue asaltado por ladrones mientras viajaba de Jerusalén a Jericó. Los ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al lado del camino. Tanto un sacerdote como un levita pasaron por el mismo camino, pero cuando vieron al hombre herido, lo ignoraron y continuaron su camino. Sin embargo, un samaritano, a pesar de ser considerado un enemigo y un marginado por los judíos, se acercó al hombre herido y sintió compasión por él. El samaritano le curó las heridas, lo levantó y lo llevó a una posada, donde lo cuidó durante la noche. Al día siguiente, el samaritano pagó al posadero para que siguiera cuidando al hombre y prometió cubrir cualquier costo adicional cuando regresara. Jesús concluye la parábola preguntando al experto en la ley quién de los tres fue el prójimo del hombre herido. El experto responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dice que vaya y haga lo mismo. La parábola del buen samaritano enseña lecciones importantes sobre la compasión, el amor al prójimo y la importancia de ayudar a aquellos que están en necesidad, sin importar su origen étnico o religioso. Jesús destacó que no basta con conocer la ley, sino que es fundamental ponerla en práctica a través del amor y la compasión hacia los demás. Número 1. La parábola del hijo pródigo. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conocidas y significativas que se encuentra en la Biblia, específicamente en el Evangelio de Lucas. Esta parábola es contada por Jesús y tiene como objetivo transmitir una poderosa enseñanza sobre el amor, el perdón y la reconciliación. La historia narra la vida de un padre que tenía dos hijos. El hijo menor, lleno de ansias de libertad y deseos de vivir su vida a su manera, le pide a su padre su parte de la herencia y se marcha lejos de casa. En ese nuevo lugar, el hijo menor vive una vida desenfrenada, derrochando su dinero en fiestas y placeres. Sin embargo, cuando llega una gran hambruna y el hijo se queda sin recursos, se ve obligado a trabajar en el campo, alimentando cerdos, lo cual era considerado impuro según las tradiciones judías. En ese punto de su vida, el hijo menor se da cuenta de su error y decide regresar a su padre, confesando su pecado y pidiendo ser tratado como uno de sus siervos, ya que considera que no merece ser llamado hijo. Mientras el hijo menor se acerca a su hogar, su padre lo ve a lo lejos y corre hacia él. Lleno de amor y compasión, el padre abraza a su hijo pródigo y ordena a sus sirvientes que preparen una gran celebración para su regreso.
A pesar de las objeciones del hijo mayor, que se siente injustamente tratado, el padre afirma que es motivo de alegría y celebración porque su hijo perdido ha vuelto a casa. La parábola del hijo pródigo representa el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. En ella se resalta que no importa cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o cuántos errores hayamos cometido, siempre hay la oportunidad de volver a Él y ser acogidos con amor y misericordia. Además, esta parábola también invita a la reflexión sobre el perdón y la compasión entre los seres humanos. Nos enseña a no juzgar a los demás y a estar dispuestos a perdonar y aceptar a aquellos que han cometido errores, brindándoles una segunda oportunidad.